Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buena tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica con el tema Selección y aplicación de conductores para baja tensión, presentada por Viacon Prolec, socios consejeros del modelo de certificación empresarial UNCE. Será impartida por el ingeniero Fidel Herrera Gómez, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que tengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del instructor a quien cedemos el espacio para dar inicio. Bienvenidos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada me presento. Mi nombre es Fidel Herrera. Soy parte del Departamento Técnico Comercial de Viacon. Estoy ubicado en Guadalajara y bueno, parte de este departamento técnico es apoyarlos a todos ustedes en cuanto a la selección de los conductores, de transformadores en la parte de Prolec. También, bueno, asesorarlos un poco en cuanto a las instalaciones, aplicaciones, características que vamos a encontrar en todos estos productos. Y bueno, me presento, quería presentarme antes que nada con todos ustedes. Para el día de hoy, bueno, vamos a ver lo que es selección y aplicación de conductores para baja tensión. Vamos a abordar un poco los que son los productos de batalla o que más movimiento tienen, y vamos a ver algunas diferencias que tienen y qué aplicaciones se les dan a cada uno de ellos. Bueno, vamos a continuar. Si tienen alguna duda o algún comentario, lo podemos ver al final. Vamos a dejar algún tiempo antes de cerrar esta sesión para que puedan hacer algunas preguntas y se las pueda contestar, ¿va? Bueno, pues iniciamos. Bueno, como todos sabemos, un conductor eléctrico es un elemento esencial en todo sistema eléctrico. Pues se vuelve esencial ya que la función que tiene es la de transportar la energía eléctrica. En cualquier sistema sabemos que pues, va a estar compuesto con estos cables. Es de suma importancia saber seleccionarlos de acuerdo a las características que tienen, ¿no? Estos van a tener diferentes diseños y, bueno, los materiales con los que se componen van determinados de acuerdo a la función que desempeñan. La primera, bueno, es lo que el usuario o lo que los usuarios esperamos de los cables. Es para qué los queremos, en qué nivel de tensión, qué corriente van a estar conduciendo, qué condiciones ambientales son bajo las que van a estar instalados, no sé, qué tipo de corrientes, qué tipo de tensiones, en el caso de manejar algunas corrientes directas, corrientes alternas. A lo mismo, bueno, vamos a ver que tenemos un alcance de la tecnología. Esto se va trabajando día a día. En la parte de Viacom, bueno, tenemos un centro de tecnología e investigación vía cable, el cual se encarga de hacer nuevos diseños, prototipos, empezar a hacer proyectos de acuerdo a lo que los usuarios estamos demandando de los productos. Pero bueno, al final, bueno, vamos a estar también regidos por lo que son las normas y especificaciones actuales. Vamos a encontrar que va a haber normas de producto, va a haber normas para sus métodos de prueba y, bueno, vamos a encontrar también normas en la parte de instalaciones, ¿no? Como por ejemplo en la norma oficial mexicana, la NOM 001, -CD de ANSE sede para instalaciones.
Y bueno, vamos a encontrar que también podemos tener normas ya sea internacionales, normas o especificaciones como en el caso de CFE, o normas regionales como en el caso de la UL o CCA, que pues son de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Respectivamente. Bueno, quería comenzar aquí con un sistema de distribución eléctrica para ver pues qué niveles de tensión tenemos, dónde se desarrollan, en dónde se aplican cada conductor. Y bueno, comenzamos aquí con la parte de la generación. Aquí en la generación, bueno, tenemos niveles de tensión desde 6 kV a 13.2 kV. Esto es en la parte de generación. Transmisión, seguimos teniendo niveles de tensión altos o extra altos. En la parte, bueno, de transmisión o subtransmisión, empezamos a tener niveles más bajos como son 115 kV, pudiendo ser 85, 138. Si continuamos, para un transformador de mediana potencia, pequeña potencia, podemos ver que ya los niveles de tensión son a un nivel de distribución, que son 13.8 kV, 23 o 34.5. Y bueno, estos niveles de tensión ya alimentan a transformadores, ya sea del tipo poste, tipo pedestal, tipo pequeña potencia, subestaciones, en donde ahora sí vamos a comenzar a utilizar nuestros conductores en baja tensión. Estos los vamos a encontrar desde lo que es distribución, ya sea de manera aérea, como los cables tipo PSD, de manera subterránea, los cables tipos DRS, o dentro de las unidades de vivienda, de los comercios, de las industrias, donde pues ya podemos encontrar una variación bastante extensa de cables que van a estar enfocados de acuerdo al ambiente que se va a instalar y bueno, qué condiciones tienen estos de trabajo, ¿no? Aquí es donde ya tengo algunas variantes como son los THW, los aluminios armados, THW con cubiertas de nylon, con cubiertas de PVC, con diferentes tipos de aislamientos, ya sean también sean de conductores de cobre, conductores de aluminio. Para cada uno de estos, bueno, tiene su función, tiene su aplicación y voy a describir algunos de ellos un poco más adelante. La primera diferenciación que podemos hacer en nuestros conductores en baja tensión es lo que tenemos como el conductor, ya sea cobre o aluminio. En estos, bueno, en lo que es cobre podemos encontrar varias opciones, como son los monopolares, cables monopolares con algunas cubiertas especiales, con algún aislamiento distinto, eh, un aislamiento adicionado una cubierta también. Podemos tener cables multiconductores, cables control donde podemos tener diferentes tipos de blindaje, ya sea a base de malla, a base de cintas de cobre, cintas aluminizadas, o cables control sin ningún tipo de blindaje, cables multiconductor con alguna cubierta metálica, cables flexibles, ya sea multiconductores o monopolares. En la parte de aluminio, también encontramos que podemos tener diferentes variaciones de productos, ya sea para distribución, como lo veíamos, distribución aérea o distribución subterránea. Podemos encontrar los que son cables monopolares o multiconductores, ya sea con alguna cubierta, pudieron ser de PVC, pudieron ser en el caso de estas imágenes una cubierta metálica o incluso una cubierta metálica y adicional a esta una cubierta exterior de PVC para algunas condiciones especiales. ¿No? Bueno, comenzando a describir lo que son los elementos de un cable aislado para baja tensión, vamos a encontrar que, bueno, en primero tenemos un conductor. El conductor es un material que nos va a ayudar a transmitir o a conducir esta corriente eléctrica
para, bueno, ya sea llevarla hacia un aparato, hacia un equipo en donde nos va a ser de utilidad, cumpliendo su función. Enseguida vamos a tener un aislamiento. El aislamiento, su función o su característica es que va a ser de un material que nos va a ayudar a no tener corrientes, fuga de corriente o alguna falla en cuanto a que la corriente pudiera tener alguna desviación, ya sea hacia otro conductor o que pudiéramos tener alguna falla con algún elemento metálico o alguna falla a tierra. Estos aislamientos, bueno, cumplen con un espesor y con unas características en los materiales para los diferentes tipos de niveles de tensión que se manejan los conductores. Y enseguida, bueno, tenemos una cubierta exterior. En cables monopolares hay ocasiones que el cable monopolar cuenta con una cubierta adicional o, en el caso del ejemplo que tengo en la imagen, el aislamiento tiene la misma función que una cubierta. La cubierta, el fin de esta es proteger a nuestro conductor o conductores de cualquier agente externo que pudiera llegar a dañarlo. Estas cubiertas pues tienen que cumplir con alguna capacidad en cuanto a resistencias mecánicas, ya sea para dobleces o algún tipo de maltrato que pudieran tener, y para cuestiones ambientales, ya sea que esté a la intemperie, que esté el cable expuesto a algún ambiente corrosivo o algún ambiente peligroso. Vamos a tener diferentes tipos de materiales para las cubiertas, en los que, bueno, vamos a tener diferentes opciones de seleccionarlo. Y bueno, comenzamos con el conductor. El conductor, sabemos que, bueno, pueden tener diferentes tipos de construcciones. Aquí tengo los que pueden ser construcciones normales, en esta primera imagen, aquí. Podemos tener los que son concéntricos comprimidos o concéntricos compactos. Esto va a ir de acuerdo a los calibres o al tipo de cable que nosotros tenemos, va a ser este diseño. Y para esto, bueno, vamos a tener dos conductores que son los que normalmente se utilizan, como es el cobre y el aluminio. En estos, bueno, vamos a tener que ambos tienen una construcción muy similar. Van con un alambre central rodeado de una capa de alambres y este a su vez rodeado de otra capa de alambres, así sucesivamente para alcanzar la construcción que se desea, ya sea por flexibilidad que queramos tener en el conductor o para alcanzar algún calibre dado. En cuanto a los conductores, a los tipos de materiales, vamos a tener el cobre o el aluminio, van a tener este tipo de construcción. Y bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿qué diferencias podemos encontrar entre estos dos tipos de materiales? Bueno, en el cobre vamos a encontrar que tiene una mejor conductividad. Se le designa un 100% de conductividad según una escala internacional. Podemos tener también que el cobre es más resistente a la corrosión o a los ambientes salinos y pues es más manejable al momento de alguna alguna conexión por medio de soldadura, y al mismo tiempo también, bueno, se le designa al cobre que es menos propenso a la dilatación debido al calentamiento. En el cobre podemos tener mayores calibres o mayor designación, ya que estos, por cuestiones del material y ductibilidad, se pueden hacer se pueden fabricar en alambres más pequeños, llegando a calibres, no sé, calibres 30, WG, 22, 24, 28. Estos por las características del material. En cuanto al aluminio, bueno, los beneficios de con respecto al cobre es que tiene un menor costo y es un material más ligero que el cobre. Esto, bueno, lo hace muchas veces preferido por la gente porque se evitan robos
y en el caso de algunos edificios o estructuras altas, el peso es importante, ¿no? Para no cargarlo en la estructura o incluso en las líneas de transmisión. Muchas veces se utiliza el aluminio también por el bajo peso que este representa. En la norma de instalaciones vamos a encontrar que para estos dos vamos a tener un calibre mínimo que se va a utilizar en nuestras derivaciones de fuerza. En cuanto al cobre, vamos a encontrar que en niveles de tensión bajos, que es de 0 a 2000 volts, nuestro calibre mínimo a utilizar es un calibre 14 AWG. Y en cuanto al aluminio, vamos a encontrar que es un calibre 6 como calibre mínimo de utilización en fuerza. El tamaño o designación de los cables, bueno, va a ser de acuerdo al área de la sección transversal de un conductor. Es la superficie que vemos de frente en un extremo del conductor. Estos, bueno, internacionalmente o en los demás países de hacia Europa o Sudamérica se utilizan las medidas en milímetros cuadrados. Lo que utilizamos aquí en México, Estados Unidos y Canadá son estas medidas que son AWG. Vamos a encontrar que el AWG se tiene, bueno, incluso en calibres más pequeños. Aquí tengo la tablita, desde calibres 14 hasta el calibre 4 ceros, incrementando su área de sección transversal de 4 ceros en adelante o con diámetros mayores, los vamos a medir en Kc1000, que es 250 Kc1000, 300, 350, 400 Kc1000, así sucesivamente hasta el 1000 o incluso más Kc1000. Y bueno, también podemos encontrar aquí su equivalencia en milímetros cuadrados. Esto es en cuanto al conductor. Para los aislamientos vamos a tener básicamente dos tipos o clases de aislamiento, lo que es los tipo termoplástico y los aislamientos del tipo termofijo. Los termoplásticos se caracterizan porque al aplicarles calor, estos tienden a ser más flexibles. Se le puede aplicar alguna fuerza y estos tienen la facilidad de doblarse o de girarse, y al momento de enfriarse vuelven a ser más rígidos que como estaban. Esto siempre y cuando no se pase su temperatura máxima para la fusión, ya que este tipo de materiales pueden llegar a derretirse o a deshacerse. Es importante, bueno, mencionarles que los termoplásticos solo se utilizan cuando se tiene un conductor de cobre. El otro tipo de aislamiento que tenemos es el tipo termofijo. En este, bueno, vamos a encontrar que se puede utilizar el aluminio o se puede utilizar el cobre como conductor, y esto tiene la característica de que como pasan por un proceso de vulcanización, estos pues genera que las cadenas de hidrógeno se enlacen y no se puedan separar. Esto hace a un aislamiento más resistente al momento de recibir calor, no se deforma e incluso soporta una temperatura mayor que los termoplásticos. Entonces, si bien podemos tener una temperatura de operación de los cables a 90 grados Celsius, al momento de una sobrecarga, un aislamiento termoplástico puede soportar 105 grados Celsius, mientras que un aislamiento termofijo puede soportar hasta 130 grados Celsius. Y en el caso de un cortocircuito, un aislamiento termoplástico solo soporta 150 grados Celsius, mientras que un aislamiento termofijo soporta hasta 250 grados Celsius. Esto, bueno, ya en el caso de alguna emergencia, pues significa una diferencia de 100 grados Celsius entre uno y otro. Es por eso que es muy común que en las industrias encontramos cables con aislamientos termofijos, porque bueno, sus estudios de cortocircuito son un poco más elevados para el tipo de equipos o aparatos que utilizan. En los aislamientos, bueno,
Para los aislamientos termoplásticos vamos a encontrar materiales como es el PVC, policloruro de vinilo o polietileno. Y en el caso de los termofijos podemos encontrar que hay polietileno de cadena cruzada, que lo conocemos como XLP, etileno propileno, que lo conocemos como EP o EPR por etileno propileno rubber. Y podemos encontrar lo que es poliolefina de cadena cruzada, que es un compuesto también termofijo. En cuanto al código de colores que vamos a encontrar en los aislamientos de nuestros cables, vienen ya definidos por la norma oficial mexicana. Encontramos en la NOM 001 CD que para un conductor de puesta a tierra se le debe de distinguir con un forro o con un aislamiento de color verde con franjas amarillas en toda su longitud, o puede ser de un cable desnudo, esto sin forro, sin aislamiento. En cuanto a un conductor puesto a tierra, o mejor conocido como neutro, nos dice que debe de estar forrado con un aislamiento de color blanco o con un aislamiento de color gris claro o gris con franjas blancas en toda su longitud. Y en el caso de los conductores de fase, estos pueden ser de cualquier color siempre y cuando sean diferentes del conductor puesto a tierra y del conductor de puesta a tierra. Aquí en el ejemplo, bueno, puse lo que es negro, rojo y azul, que son los más utilizados. En cuanto a los marcados que vamos a encontrar en nuestro cable, bueno, estos nos van a ayudar a identificar nuestro cable. Primeramente, pues, quién es el fabricante, quién es el responsable de la fabricación de este conductor. Vamos a encontrar lo que nos define a nuestro cable, con qué características cuenta, el aislamiento, la calidad que tenemos en el aislamiento. Bueno, encontramos la calidad que tenemos en nuestro aislamiento con diferentes tipos de marcados que nos van a decir que pasaron ciertas normas. Importante, bueno, aquí mencionarles que los cables con certificación ANSE van a venir con un marcado que es NOM ANSE. NOM, bueno, de la norma oficial mexicana, y ANSE de parte de la Asociación de Normalización y Certificación, lo cual dice, bueno, que nuestro cable pasó los requisitos mínimos de seguridad y cumplimiento conforme a las normas mexicanas. Para saber qué significa cada uno de estas letras o marcados que podemos encontrar en nuestros cables, bueno, pues aquí una tablita en donde vemos lo que es la letra y lo que nos puede describir de esta letra. Primero, bueno, tenemos una T que nos indica que es un aislamiento termoplástico. En el ejemplo puse un PVC, un policloruro de vinilo de termoplástico. Enseguida tenemos una X que nos habla que nuestro aislamiento es un termofijo. Aquí puse un XLP. O también podemos tener una R que nos indica que es un aislamiento termofijo, que puede ser XLP o EPR. La H nos dice que el cable es capaz de operar a 75 grados Celsius en ambientes húmedos. Dos Hs nos dice que el cable es capaz de operar a 90 grados Celsius en ambientes secos. Y si tenemos un guión 2 en nuestro marcado, vamos a ver que nuestro cable es capaz de operar a 90 grados Celsius en ambientes secos, en ambientes húmedos o mojados. Una W, bueno, nos indica que el cable es capaz de operar en un ambiente mojado. La N nos indica que nuestro cable tiene una capa protectora, como nylon, es una cubierta por encima de nuestro aislamiento. MC, bueno, nos dice que es de la abreviatura de Metal Clad y nos dice que es un cable con una armadura metálica. El marcado CT lo vamos a encontrar en productos que están aprobados para su uso en charolas portacables, y el marcado SR nos dice que el cable es resistente a la luz solar. Los marcados LS y LS0H tiene este marcado al cumplir tres requisitos de seguridad,
que es no propagador de incendios, la primera prueba, una segunda prueba que es baja emisión de humos y una tercera prueba que es bajo contenido de gas ácido o gases halogenados. Cuando se tiene un LS, este gas se permite solo hasta un 20%, y cuando se tiene un LS0H, estos gases ácidos o halogenados solo se permiten hasta un 0.5% del contenido de humos que pudiera llegar a salir de nuestro cable, por lo que lo hace pues un cable más seguro. Bueno, aquí coloqué algunos ejemplos de lo que es el marcado -2. Este marcado nos dice, bueno, que el cable puede estar operando a 90 grados Celsius en un ambiente seco, en un ambiente húmedo o en un ambiente mojado. Estos ambientes los describí de la siguiente manera. El ambiente seco, pues se refiere al uso en casas, en algunos edificios de oficinas o plazas comerciales, en donde realmente nuestro cable no va a estar expuesto a ningún tipo de humedad y no va a haber condiciones pues, de agua en el ambiente. Un ambiente húmedo puede ser un sótano, como lo tengo en la imagen, un garage, una bodega donde tengamos a lo mejor algunos alimentos, se refrigeren, en donde pues, el ambiente tiene ciertas condiciones de humedad y nuestro cable debe de estar operando en ese ambiente sin ningún tipo de riesgo de que se pueda estar dañando nuestro aislamiento. Y un ambiente mojado, bueno, puse aquí un autolavado. Bueno, queriendo decir que nuestro cable puede estar recibiendo o tener contacto directo con el agua y no se va a dañar el aislamiento, va a poder trabajar sin ningún problema hasta una operación de 90 grados Celsius, ¿no? El marcado LS, como anteriormente se los comentaba, cumple con estas tres pruebas, que es resistencia a la propagación del incendio, baja emisión de humos oscuros densos y bajo contenido de gas ácido halogenado. Este marcado es importante ya que lo encontramos en la norma oficial mexicana, en la NOM 001, en el artículo 518, nos dice que para lugares de reunión, y llámese como aquí salas de conferencia, hospitales, escuelas, oficinas, centros comerciales, teatros, bares, todo este tipo de lugares de reunión de personas, debe de cumplir nuestro cable con un marcado que es el LS. Debe de cumplir con estas tres pruebas y estas tres pruebas se designan con el marcado LS. Esto es por norma que se debe de cumplir cuando se instala el cable en lugares de reunión. Este marcado, bueno, prácticamente lo tenemos en todos nuestros cables o casi todos nuestros cables, ¿no? Los marcados SR y CT, bueno, los vamos a encontrar también en la NOM 001, en el 310-10, inciso D, nos dice que cuando un cable está expuesto a la luz solar directa, es necesario que tenga un marcado SR. Este marcado SR nos indica que el cable ha pasado por una prueba en donde se le mete a una cámara, en donde se está expuesto a rayos UV y a aspersión de agua continuamente, debe de cumplir un tiempo en esta cámara y el aislamiento debe de cumplir ciertas condiciones para determinar que el aislamiento no ha sido dañado de una manera que pueda perjudicar su funcionamiento. Pasando esta prueba, el marcado SR lo certifica como un cable que puede estar expuesto a la luz solar directa, a la intemperie, tal cual, en condiciones de lluvia y de sol. En cuanto al marcado CT, vamos a encontrar en el artículo 392-10 que el marcado CT lo vamos a tener en cables aprobados para utilizarse en charolas portacables. Este marcado CT, por norma, solo lo podemos tener en cables monopolares del calibre 4 y mayores, por norma. Cuando son cables multiconductores o cables control, sí los calibres pueden ser más pequeños, pero siempre y cuando sean en estas condiciones, cable multiconductor o control, y deben de cumplir con el marcado CT. El marcado CT, bueno, es una prueba que se les hace también a los cables, en donde se colocan en la charola y se les prende fuego en la parte de abajo.
Se les prende fuego durante 20 minutos y este cable debe de ser capaz de no prenderse y estar propagando la llama por arriba de una altura de 2.44 metros. Si el cable es capaz de soportar esta flama y retenerla durante esos 20 minutos, quiere decir que el cable pues está aprobado para utilizarse en este tipo de instalaciones, que son las charolas portacables. Y se le puede identificar con un marcado CT en nuestro conductor. Bueno, yo tengo algunos ejemplos de los cables que se manejan de manera más común, como es el cable de cobre tipo THW-2LS, donde, bueno, vemos que sus aplicaciones de este cable es de uso general, es el que más utilizamos todos en la casa, en oficinas, en centros comerciales, en cualquier lado, ¿no? Aquí tenemos ejemplos como teatros, oficinas, hospitales. Cuenta con las características del LS, que es no propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido, el cual lo hace ideal para este tipo de lugares de reunión, en donde pues, es un cable seguro. Los atributos que podemos encontrar en este cable es el marcado CT en calibres 4 y mayores. Pasa la prueba de FB2, que es una prueba de incendio, de no propagación del incendio y de la autoextinción de la flama. El marcado LS, bueno, como lo veíamos con estas tres pruebas. Contamos con el marcado PR1, el cual nos dice que el cable es capaz de operar en presencia de aceite hasta en una temperatura de operación de 60 grados Celsius. El marcado SR, este lo encontramos en todos los calibres y en todos los colores de este tipo de cable. El ST1, bueno, es un marcado adicional o especial que tiene este cable, el cual lo hace que los humos que llega a emitir en caso de un siniestro o de un incendio, los humos no son muy densos o no consumen un área mayor a 95 metros cuadrados en un tiempo de 20 minutos. Otro de los marcados que encontramos, bueno, es el RAD. No sé si ya lo conozcan. El RAD es un marcado de nosotros, de la marca Viacon, y quiere decir recubrimiento altamente deslizable. Este recubrimiento lo tenemos ya que el aislamiento no necesita de algún agente externo o algún tipo de lubricante para la instalación. Esto nos reduce que al momento del jalado del cableado de las canalizaciones no se ejerza mucha fuerza sobre nuestro cable y se pueda llegar a trozar o se pueda llegar a desprender el conductor de nuestro aislamiento, y al mismo tiempo se reducen los tiempos de instalación. Y el marcado Roche, bueno, este es un marcado que se utiliza, o bueno, viene de una directiva europea, en donde nos dice que es una restricción de uso de sustancias tóxicas en productos eléctricos o electrónicos. Esto, bueno, quiere decir que nuestro cable no tiene ningún tipo de sustancia tóxica, como pueda ser plomo, bromo, mercurio, algún otro de estos tipos de metales pesados, en donde pues dañan el ambiente o dañan si se llega a tener algún contacto con una persona o con algún ser vivo, pues que no tenga este daño a los demás, ¿no? Cuenta con este tipo de marcado, ya que no tiene estas sustancias tóxicas. Bueno, aquí tengo una tablita en donde encontramos los tamaños o designaciones que vienen desde el calibre 14 hasta el calibre 1000. Podemos encontrar su equivalencia en milímetros cuadrados y el diámetro exterior que encontramos en los cables. Aquí en esta tablita incluimos la capacidad de conducción de corriente para estos conductores. Ya vienen designados para lo que es cobre y se puede seleccionar de acuerdo a su tipo de instalación, ya sea si va en una canalización, como la marca la norma en la tabla 310-15B16,
en donde nos dice que este tipo de cable, de este tipo de instalación considera esa ampacidad siempre y cuando no se pase, el número de conductores no sea mayor a 3 dentro de una misma canalización o cable. Y bueno, son las capacidades de conducción de corriente dependiendo de la temperatura de operación que se designe, ya sea 60, 75 o 90 grados Celsius. Y tenemos el otro tipo de instalación basado en la norma, en la tabla de la norma, en la 310-15B17, en donde considera instalación al aire libre o en charola, como tenemos en el segundo ejemplo, con una separación entre conductores de un diámetro para poder desempeñar sus funciones con con esta capacidad de conducción de corriente. Si se fijan, esta, bueno, ya viene desde un calibre 4, como lo permite la norma, y mayores. Es importante aquí mencionarles que en el caso de que ustedes tengan un mayor número de conductores dentro de una canalización o de un cable, se debe de considerar factores de agrupamiento para disminuir su conducción de corriente, ya que al tener más conductores aquí, se va a generar mayor calor con el paso de la corriente en los cables y al generarse una mayor temperatura, se pueden estar dañando los aislamientos de cada conductor. Es por eso que hay que aplicar los factores de corrección por agrupamiento para evitar estos daños. Y en el caso de las charolas, bueno, también es importante esta distancia que se mantiene entre cada uno de los conductores. En el caso de tener los conductores pegados uno con otro o incluso en otro tipo de instalación como es triplex, hay que considerar también ciertos factores para determinar su capacidad de conducción de corriente. Y bueno, las afectaciones que pudiera tener, ¿no? Para este tipo de instalaciones que son diferentes o que pudieran llegar a tener dudas o problemas, se pueden comunicar también con nosotros, con el área del Departamento Técnico Comercial para poder ayudarlos en esta selección, siempre basándonos en la norma y en lo que nos indican. Para este tipo de cables, bueno, nosotros como Viacom los podemos tener en diferentes presentaciones, como es en presentaciones de 100 metros, 500 metros, 1000 o incluso más, 1500 metros, 5000 y 6000 metros. Los encontramos en diferentes calibres y en diferentes colores. Es importante aquí mencionarles que también desde el año pasado estamos trabajando en un marcado adicional a nuestros conductores, el cual es el marcado secuencial que tenemos en los cables y este viene con un marcado por cada metro. Esto para ayudarles al momento de la instalación o en algún proyecto, bueno, tener el inventario bien controlado o saber o determinar los tramos que se van a instalar en los proyectos. Este tipo de marcado lo vamos a encontrar en cables de calibre 4 y mayores también. Otro de nuestros cables, bueno, es el cable de cobre tipo THHN, THWN-2, PR2, en donde, bueno, vamos a encontrar que este tipo de cable tiene una capa adicional, una sobrecapa de nylon, lo cual lo hace ideal para poder instalarse en lugares donde hay algunos agentes químicos, como el aceite o algunos otros solventes. Es adecuado para instalarse en gasolineras o refinerías, porque bueno, adicional tiene una característica que puede trabajar a 75 grados Celsius en presencia de aceite. Es importante aquí mencionar que este tipo de cable no tiene un marcado LS, por lo cual tiene un uso o una aplicación especial para donde hay ambientes o donde hay, bueno, donde son instalaciones con presencia de algunos agentes corrosivos o químicos. Este tipo de cables, bueno, también lo tenemos en diferentes presentaciones, en diferentes colores.
Pueden encontrarlos en nuestras fichas técnicas para poder decidir o designar el tipo de cable que ustedes requieren para su proyecto. Los tenemos en carretes desde 1500 hasta 6000 metros, en carretes de 1000 metros, cajas con 100 metros o carretes de 500 metros en diferentes colores. El cable multiconductor tipo THWLS, THHWLS, bueno, este tipo de cables son con un aislamiento de PVC, que es el aislamiento termoplástico, tienen una cinta reunidora de estos cables y una cubierta de PVC. Este tipo de cables se pueden hacer desde 2 conductores dentro de una misma cubierta o hasta incluso más conductores. Lo normal que se utiliza es de 2, 3 o 4 conductores para las derivaciones de fuerza que nosotros tenemos. Normalmente se utilizan estos tipos de cables para control o señalización o alimentación a algunos equipos o aparatos, en donde, bueno, solo va el cable para alimentarse ya sea ya sea de manera trifásica o con línea y neutro en nuestros aparatos o equipos. Este tipo de cables tienen su marcado LS, están aprobados para su uso en charolas, portacables, incluso, como les mencionaba, desde el calibre 14, y tienen un marcado SR, los cuales nos dicen que son resistentes para estar instalados a la intemperie. Otro de nuestros cables, bueno, es el cable Armoflex del tipo MC, el cual, bueno, nos dice que es este tipo de cables están formados por alambres y se utilizan en circuitos de fuerza, control o señalización. Estos tienen la característica de que su cubierta es una armadura engargolada de aluminio. Estos muchas veces, bueno, los vemos instalados sobre plafones o en muros falsos, en donde pues, a veces encontramos algunos comercios provisionales en donde se arman con muros falsos y dentro de estos, bueno, se utiliza este tipo de cable, ¿no? Es una aplicación que se le puede dar. Esto, bueno, debido a que no necesita de alguna canalización adicional, bueno, ya viene solamente para estarse instalando, estarse colocando sobre la pared o el muro, y al momento de quitarlo se puede quitar sin ningún tipo de problema, solo se enrolla y se puede volver a utilizar. Muchas veces lo vemos en los plafones, sobre los plafones, porque nos dan la facilidad de poder tener un poco de flexibilidad o movimiento en nuestra instalación de las lámparas o ventiladores o equipos que pudiéramos tener en la parte de arriba. Este tipo de cables, bueno, están aprobados para ese uso debido a que por su armadura metálica están cubiertos para el caso de algún siniestro. Los podemos encontrar de 2 conductores más tierra o en 3 conductores más tierra, en presentaciones o en rollos de 76 metros o en carretes de 500 metros. Y estos, bueno, van designados con un código de colores, el cual encontramos aquí en la parte de abajo para sus fases y neutro. Y siempre van a estar acompañados con un cable en color verde para su puesta en tierra. En cuanto a los cables de aluminio de la serie 8000, bueno, vamos a encontrar que, como les mencionaba al principio, el aluminio es muy utilizado en edificios, en sus verticales, alimentadores verticales, debido a que pues, tiene un bajo peso. Su instalación es más sencilla por el bajo peso que contiene y por el bajo costo que tiene el aluminio también es menos propenso a que se lo roben. Bueno, comenzamos con el cable de aluminio de la serie 8000 tipo XHHW-2LS con marcados ROS y marcados LS y SR. Bueno, tenemos que es un cable de aluminio de la serie 8000, una aleación 8176 que nosotros utilizamos. Y bueno, es utilizado
como lo menciona aquí, en lugares de reunión por su marcado LS. Puede utilizarse para la iluminación o para alimentadores de algunas cargas o equipos. Tienen su marcado CT, igualmente en calibres 4 y mayores, el marcado LS, SR y el marcado Roche. Como les comentaba en un principio, son utilizados con un aislamiento termofijo. El aluminio, por norma, solo se puede utilizar con aislamientos termofijos. Y bueno, como les comentaba, puede operar en un ambiente seco y mojado a 90 grados Celsius, húmedo y mojado en 90 grados Celsius. En condiciones de emergencia de sobrecarga puede operar hasta 130 grados Celsius y en condición de un cortocircuito puede operar hasta 250 grados Celsius sin algún problema o sin alguna falla en el aislamiento. Este tipo de cables, bueno, también lo podemos encontrar así en la ficha técnica, donde el fin de que nosotros agreguemos esta tabla de capacidad de conducción de corriente es para ayudarlos a ustedes a seleccionar el calibre que necesiten de acuerdo a la capacidad o a la corriente que le están requiriendo al cable. Otro de nuestros cables, bueno, es el cable de aluminio serie 8000 del tipo MCLS. Este tipo de cables son muy utilizados en los alimentadores, como les mencionaba, ya que estos no necesitan de una canalización adicional. Como ya tienen una armadura engargolada de aluminio, estos simplemente se colocan sobre la charola o se pueden autosoportar en la losa o sobre los unicanales. Y estos ya están protegidos, ya están identificados los cables en el aislamiento mediante franjas de colores. El que es, bueno, el que es totalmente negro, el que tiene una franja en color blanco para identificar el neutro, una franja en color rojo y una franja en color azul para identificar las otras fases que pudieran utilizarse. Estas ya vienen acompañadas con un conductor para puesta a tierra desnudo de aluminio. Y bueno, este tipo de cables cuenta con las tres características del LS debido a que tiene una cubierta engargolada de aluminio. Y bueno, las temperaturas máximas de operación en el conductor son como ya lo veíamos en el cable monopolar. Tenemos, al igual que en los anteriores, una tabla en donde podemos ver los calibres, las áreas nominales de la sección transversal, el número de hilos que vamos a encontrar en nuestros conductores, los espesores y la tierra física que se considera en este tipo de cables armados. Esta tierra física, bueno, ya está calculada como el mínimo permitido por norma. Vamos a encontrar, bueno, sus diámetros totales, aproximados, peso total y la capacidad de conducción de corriente para estos cables. Esta capacidad de corriente, de conducción de corriente, en el caso de ser 4 conductores dentro de una misma cubierta o un engargolado metálico, en nuestra ficha técnica también ya viene identificado cuando es para 4 conductores y ya viene, bueno, afectada por el factor de corrección debido al agrupamiento. Es importante aquí mencionarles que este cable no se puede instalar a la intemperie porque el engargolado metálico no es hermético. En el momento de que se tienen algunos dobleces, ya sea para entrar al edificio o como medio de curvatura por el arreglo que tengan en la azotea o en alguna lugar a la intemperie, esto como no es hermético, se le puede meter el agua, puede estar dañando nuestros cables y pudiéramos llegar a tener alguna falla en nuestros conductores. Si nosotros quisiéramos tener un cable del tipo MC a la intemperie, necesitamos solicitarlo con una cubierta exterior de PVC, como lo tengo acá en la imagen. Esta cubierta ayuda a nuestro cable con un marcado SR también para que pueda ser apto de instalarse a la intemperie, para que pueda utilizarse en condiciones de lluvia o en condiciones de estar expuesto a la luz solar directa. Bueno, y para finalizar, quería comentarles que nuestro manual del electricista está ya renovado. Trabajamos durante el año pasado para hacerle algunas modificaciones, hacerle algunas mejoras, también incluir ahí un poco de lo que manejamos en la parte de transformadores con Prolec.
Bueno, aquí en donde pueden encontrar gráficas como esta, ¿no? En donde vemos la caída de la regulación de tensión del cable de acuerdo al calibre que nosotros tenemos, la capacidad la ampacidad y la distancia de nuestra instalación. Y bueno, no sé si haya alguna duda, algún comentario que quieran hacer para revisarlo. Buenas tardes, pregunta, ¿podrían compartir su presentación y dónde puedo conseguir el nuevo manual actualizado? La presentación, bueno, no la podemos compartir, es de uso exclusivo, y el manual lo puedes conseguir con alguno de nuestros distribuidores o lo puedes conseguir también a través de la página de Viacon. Ahí en la parte de recursos viene recursos, manuales, y ahí lo puedes descargar. Te pide ahí que te registres, me parece que nada más un nombre y correo electrónico, y lo puedes descargar. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. En el cordón de cables que va forrado por el corrugado, en el aluminio que lleva uno de los conductores desnudo, entre los conductores y el corrugado, ¿llevan algún tipo de aislante, algún tipo de malla o hay contacto entre el conductor desnudo y el corrugado? Gracias. Ok, Ernesto, buenas tardes. Sí hay una cinta que los aísla. Es una cinta reunidora, la cual pega a nuestro cable desnudo con los demás cables, los cables que están aislados. No hay un contacto ahí con la armadura. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a Viacon Prolec por su valiosa contribución al gremio electromecánico y muy en especial al ingeniero Fidel Herrera por esta exclusiva e interesante conferencia. Gracias a todos por su participación, nuestra comunidad UNCE y a todos nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan una excelente tarde y un maravilloso fin de semana.